Bueno, pues hoy es martes de tercer grado, es martes del doctor Leopoldo Gómez. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Joaquín, muy bien, aquí con el gusto de estar contigo una vez más. Eso a mí también me da mucho gusto, el doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Es que traías desde hace días dándole seguimiento muy puntual al tema electoral de Francia, incluso lo hablamos varias veces, y pues ganó Macron. No te sorprendió, ¿verdad? Pues no, digamos ya para la segunda vuelta no me sorprendió. Quedó un poco por abajo de lo que las encuestas le asignaban, digamos se llevó un tercio del voto, más bien Le Pen quedó abajo de lo que las encuestas le ponían, quedó con un tercio del voto aproximadamente, lo cual tiene dos lecturas distintas. Uno es que pues fue realmente una victoria muy fácil de Macron, o la otra es que pues Le Pen, que con este discurso sí medio matizado, pero al final ultranacionalista y de derecha, pues obtuvo un voto histórico para el Frente Nacional. Es como el vaso medio lleno o medio vacío. El hecho fundamental, Joaquín, es que pues en cada elección que viene en Europa, una de las cosas que estamos observando es qué tan fuertes son estos movimientos anti-establishment, de ruptura, nacionalistas. Hace una semana estábamos discutiendo contigo Holanda, ahora es Francia, después vendrá Alemania y luego Italia. Al final de cuentas lo que está en duda es el futuro de la Unión Europea de alguna manera y de la globalización como la conocemos. Sabemos que en la primera ronda fueron el primero y segundo lugar obviamente Macron y Le Pen, casi empatados, pero ahí entró primero Macron y en la segunda ronda sí se la llevó Macron y fácilmente. Yo creo que al final el mensaje de los votantes es bastante claro. Sí, están confrontados con el statu quo, con lo que existe, pero no están dispuestos a romper con la Unión Europea. Tan están dispuestos sí a romper con el statu quo, a confrontarlo, que pues echaron a los partidos tradicionales, es decir, republicanos y socialistas quedaron fuera de la segunda vuelta y muy debilitados. Y en la segunda vuelta pues ya fue que ganó ¿quién? Pues un candidato independiente. Entonces en ese sentido sí hay un mensaje de confrontación con la política como la conocen los franceses y de los partidos políticos tradicionales, pero no le dieron la victoria a Le Pen. Este resultado es muy consistente con un estudio de opinión pública que fue divulgado apenas hace como unas 4 semanas, de cuál es el estado de la opinión pública en Europa. Y lo interesante es que los europeos sí apoyan mayoritariamente a la Unión Europea. Ese es el sentimiento predominante. De hecho, de las 28 naciones de la Unión Europea, 70% de los ciudadanos apoya la permanencia de sus países en esa unión. En Francia, este voto alcanza el 63%, curiosamente casi el mismo porcentaje con el que ganó Macron. Ahora, al mismo tiempo, en ese estudio lo que muestra es que solo 25% de los europeos y apenas 20% de los franceses piensan que las políticas vigentes, que lo que tienen, van en sentido correcto. Más bien piensan que hay que cambiar las políticas públicas, que hay que reformar lo que existe. No están contentos con el resultado de las políticas públicas de sus países y de la Unión Europea. Y me parece que eso es un poco pues lo que pasó casi a imagen y semejanza en Francia en las elecciones, porque el voto es por alguien que dice sí, vamos a permanecer en la Unión Europea de manera muy clara, pero al mismo tiempo fue planteando, y sobre todo conforme avanzó la campaña, pues una serie de reformas a las políticas públicas francesas y también a la Unión Europea. Al final su discurso es que había que civilizar la globalización, que no podía seguir las cosas como eran. Y ese es un poco, o un mucho diría yo, pues lo que dice ese estudio es muy simétrico. El resultado no sorprende dado el estado de la opinión pública en Europa y en particular en Francia, Joaquín. Y como vamos hablando de Leopoldo, yo creo que todavía estos son rescoldos resabios del Brexit, ¿sí? Porque después de esa elección pues vino como una cruda, un arrepentimiento mayoritario, ¿no?
Pues así es, y también ahí curiosamente Joaquín, el Brexit pues sí ganó el voto a favor de salirse de la Unión Europea, pero no fue apabullante ese voto, y de hecho fue casi fue 50-50. Entonces la opinión pública está dividida. Lo que pasa es que estos movimientos de ruptura pues sí asustan mucho pues a los inversionistas, incluso a los líderes políticos de la propia Europa, y por eso jalan tanto la atención. Yo creo que nadie esperaba que Marine Le Pen pudiese ganar la elección al final de cuentas, pero todo el mundo estaba tomando nota de la fuerza que traía. Y que, por cierto, y que alcanzó. El propio Macron ha dicho que si fracasa en las reformas que está proponiendo, ya ha propuesto realmente es una política casi de New Deal para la Unión Europea, que si fracasa dentro de 5 años tendrán a Marine Le Pen. Es decir, ahí viene creciendo y no necesariamente, digamos, la amenaza que ahorita se disipó ya desaparece, ahí sigue latente, Joaquín. Fíjate qué interesante este último comentario, Leopoldo, de Macron. ¿Te imaginas que en su momento el presidente Enrique Peña Nieto hubiera dicho: si fracasan estas reformas, dentro de 6 años tendremos en Los Pinos, en Palacio Nacional, a Andrés Manuel López Obrador? Pues ese sería el paralelo, exactamente como lo pones. No lo había pensado, pero eso es lo que está diciendo. Él mismo ha hablado de que lo que seguiría sería no un Brexit, sino un Frexit, y de ahí la importancia de que tenga éxito. Ahora, no es fácil, y ya entró en una serie de discusiones y diferendos, en los márgenes y sobre políticas públicas con Merkel, porque Merkel más bien quiere mantener la Unión Europea tal y como está, la disciplina financiera, la responsabilidad financiera, la no deuda, la austeridad, y lo que está diciendo él, no, sí hay que ser responsables con lo que hacemos en cada país, pero tiene que haber solidaridad de todos los países. Incluso piensa que tiene que haber un presupuesto para toda la Unión Europea, un fondo para emergencias, para ayuda de los países que entren en crisis, y eso por supuesto que Alemania, al menos la Alemania de Merkel, no lo quiere. Entonces no la tiene fácil, Joaquín. No la tiene fácil, porque tiene de vecina y encima, además, a la Merkel, que ella quiere seguir controlando la Unión Europea. Es decir, una Unión Europea, la Merkel. Exactamente. Aunque hay voces discordantes en la propia Alemania que también ven esto y dicen, tiene que haber reformas, no pueden seguir las cosas como están. Si siguen las cosas como están, esta oleada, digamos, populista o de rompimiento no va a cesar. Hay que hacer ciertas reformas. Merkel se cierra a esa propuesta, al menos hasta este momento. Así es, y además, Leopoldo, cuando hagan esa pregunta, por ejemplo, en Grecia se sale, y además de paso no paga lo que le debe a la Unión Europea, que le ha costado a la Unión Europea, que le ha costado a los países europeos la crisis griega, que es impagable y es irrecuperable, cientos de miles de millones de euros. Así es, y la posición, digamos, de los duros en Alemania es: ¿por qué nosotros tenemos que estar pagando la crisis en Grecia? ¿Por qué ahora sí que los que pagan impuestos en Alemania, el electorado alemán, es el que tiene que pagar esa crisis? No, que asuma su responsabilidad, que haga las reformas que tiene que hacer, que ponga un programa de austeridad, y no vamos a ceder mucho en ese sentido. Bueno, y apostar a más de lo mismo sería para Europa suicida. Así lo veo, Joaquín, y como te digo, el propio Macron así lo pone. En fin, querido Leopoldo, pues muchas gracias en tu martes de tercer grado. Te mando un abrazo y te veo al rato. Otro gran abrazo, Joaquín. Gracias, querido Leopoldo. Doctor Leopoldo Gómez, hoy en martes de tercer grado.